Bueno, pues muy buenos días, es un placer estar participando en este foro de energía. Estamos casi en el ecuador de la jornada y bueno, pues me acompañan en esta mesa de debate que vamos a comenzar ahora, pues los protagonistas, los actores fundamentales del sector eléctrico. Es todo un placer. Y el título de esta charla no puede estar más de actualidad: propuestas de la industria para la competitividad y la sostenibilidad del sistema eléctrico. Bueno, pues estamos en esto, en esta carrera por la competitividad, por la generación de riqueza y por la productividad y la prosperidad, que es lo que necesita nuestro país. Tenemos aquí, pues como digo, invitados de primer nivel: APA, Iberdrola y, por supuesto, AELEC. Y España está ahora mismo, bueno, pues tiene por delante muchos retos que son también una oportunidad histórica de crecimiento y que no podemos dejar de aprovechar. Tenemos muchas tareas, hay mucho trabajo por delante. Por supuesto, lo primero, captar inversiones, también abordar esa transición energética que bueno, está generando algunos problemas, y tenemos también, por supuesto, la saturación de las redes. Tenemos que hablar de esto, necesitamos ampliar nuestras redes de manera urgente. También, bueno, pues desplegar tecnologías emergentes que ahora mismo son fundamentales para que todo esto llegue a buen puerto, como puede ser el almacenamiento. Y bueno, todo esto, mientras tanto, lidiando con la administración. No sé si esta es la tarea más difícil, pero esto es por si fuera poco. Y bueno, pues aquí vamos a empezar por el principio y vamos a empezar por la necesidad imperiosa de captar inversiones. Hace unos meses AELEC nos enseñaba a la prensa, la verdad que nos convocaba, todos nos hicimos eco de ese informe porque no teníamos ni idea de que nuestro sistema de redes estaba tan saturado como lo está ahora. De hecho, nos tuviste que convocar para explicárnoslo porque queríamos más detalles. Este informe que nos decía, bueno, pues destapaba una saturación casi total de la red eléctrica española. El riesgo en el que estaban los diferentes proyectos estaban y están, porque es que este problema no se ha solucionado. Os voy a decir algunos datos que a mí, la verdad, que me sorprendieron muchísimo y me aterrorizaron, porque es que la situación es muy grave. El 83,4% de los nudos de la red de distribución estaban saturados entonces. Ahora nos dirán si siguen igual de saturados o más, pero todo apunta a que más. El documento nos decía que en el año 2024 nuestro país concedió menos del 10% de la conexión que solicitaron las compañías de diferentes sectores, compañías que querían entrar en nuestro país, que querían invertir, que querían venir a nuestro país a generar riqueza. Más cosas, el 49% de las solicitudes fueron rechazadas, no puedes entrar. El 41% continuaba, bueno, pues en fase de trámite, lo estaban viendo. Y bueno, casi el 40% de los intentos de inversión estaba destinado a centros de datos. Ahora mismo centros de datos es el futuro, es las nuevas tecnologías. Nos tenemos que adaptar y tenemos que ser un país amable con este tipo de inversiones. Pues nada, centros de datos les estábamos cerrando la puerta a las narices. Más del 90% no fructificaron. Y luego, pues a estas áreas se le unían proyectos urbanísticos, de almacenamiento, fabricación de baterías, recargas de vehículos. Estábamos diciendo que no, y esto pues es terrible, porque es la prueba de que hay hambre para consumir energía en España. Hay hambre por entrar, por instalarse aquí, pero les estamos diciendo que no. Y está claro que esto no puede seguir pasando. Me gustaría que me expliquéis, primero, por qué pasa. Y segundo, pues qué podemos hacer para evitarlo, cómo se puede solucionar. No sé si Marta, pues como representante de AELEC y la que nos dio a conocer el informe, puedes empezar a valorarlo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos, sobre todo por invitar a AELEC a participar en este debate, que es de máxima actualidad, por dos razones. La primera, porque, como bien has dicho, la situación no ha mejorado, sino podríamos decir que obviamente cuando se publiquen de nuevo los mapas de capacidad veremos que ese grado de saturación de la red de distribución eléctrica en nuestro país pues no es que supere los 83,5% de saturación, sino que la poca capacidad que había por asignar, pues lo más probable es que los proyectos se hayan identificado donde había una zona verde en el mapa y obviamente habrán solicitado ese acceso, que por cierto en muy pocas semanas la CNMC también volverá a publicar otra radiografía del estado actual de saturación de la red de distribución.
Hablabas de 66 gigavatios solicitados a lo largo del 2024. El reto está en que actualmente tenemos concedidos y no conectados 43 gigavatios. Esto que parecen unas cifras que a veces no tenemos mucho orden, ¿no?, de comparación, hay que hablar que más de la mitad de estas solicitudes de acceso y conexión provienen de acceso y conexión concedido a la industria electrointensiva, es decir, unos 11 gigavatios más o menos de industria electrointensiva y otros 12 de industria provenientes de centro de datos. Cuando decimos que esto del acceso y conexión es algo grave, algo urgente, algo que desde ALEC llevamos ya cerca de 1 año y medio identificando como un elemento clave, es importante remarcar que esto es el poder dar acceso y conexión es una oportunidad país. ¿Y por qué decimos esto? De los 11 gigavatios de industria electrointensiva que está esperando esa conexión, digamos de alguna manera una conexión fija, de ese 11%, el 30% proviene de industria existente y el resto 70% de nueva industria. A esto se le suma los más o menos 11,9 gigavatios de centros de datos. Muchas veces estas cifras son reveladoras para decir que somos un país atrayente de industria y que si conseguimos tener una respuesta rápida, obviamente conseguiremos tener un país muchísimo más electrificado, pero sobre todo muchísimo más industrializado. La pregunta es, ¿por qué esta industria quiere instalarse en España? Y es que no nos podemos olvidar que España ha hecho un esfuerzo importantísimo en generar renovables, en tener un precio competitivo, un 20 y un 30% más que obviamente que nuestros competidores europeos, pero sobre todo porque es atrayente, porque somos también un país que da seguridad de suministro. Todas estas razones son las que llevan a que esta industria quiera instalarse en España y que la existente quiera electrificarse para poder beneficiarse de estos precios competitivos y sobre todo de esa energía verde. Por lo tanto, la situación, como decías, esa hambruna se ha constatado porque tenemos que dar una rápida respuesta a estos 43 gigavatios. Por otro lado, decías que ¿qué momento nos encontramos? Nos encontramos en un momento clave, porque estamos en un momento obviamente, de que ya se ha puesto de manifiesto de que hay una saturación de la red. Obviamente nosotros hemos planteado propuestas que van en entornos y en horizontes temporales de diferentes horizontes temporales. Las más urgentes, obviamente, es las que nos apremian ahora, y es para dotar esos 43 gigavatios lo que necesitamos es más inversiones. Nuestro estudio que hacía relevancia al principio de tu presentación, el estudio de ALEC establece, bueno, no es de ALEC, obviamente está realizado por EY, por el IIT, donde sí que ponen de manifiesto que tenemos la posibilidad de tener un incremento de demanda eléctrica aquí al 2030 de un 20% y que para que eso se constate, obviamente tenemos que invertir a unos ritmos de inversión de cerca de más de 3.000 millones de euros al año. Esto es totalmente coincidente con las nuevas, las nuevas propuestas de Real Decreto por parte del Gobierno, donde también han identificado la necesidad de incrementar los límites de inversión y justamente todos hemos de alguna manera convergido a que nuestros planes de inversión se tienen que multiplicar por 2. No podemos olvidar que la red de transporte tiene una capacidad en ciertos puntos ociosa, de la que también hemos constatado medidas para poder aprovecharlas mejor, y obviamente la última medida, que sería la más relevante, la que va a fijar todo nuestro porvenir, por decirlo de una manera, en los próximos 6 años, es el modelo retributivo que en estos momentos se encuentra o se va a encontrar, entendemos, esta semana en audiencia pública para establecer cuáles deberían ser los cambios de un modelo retributivo que a nuestro juicio, aunque tendremos ocasión de hablar de él, no responde a las necesidades de la situación imperosa en la que estamos. Tenemos un modelo retributivo donde no es que no solamente se recuperen las inversiones, sino que genera una exigencia en ganar eficiencias y en captura de eficiencia nada equilibrado, y además porque pues la recuperación de las inversiones se realizan a través de variables que no son controlables de primera mano por el distribuidor, y obviamente refleja una tasa de retribución financiera que no está alineada para nada en lo que están fijando otros reguladores europeos. Y esto es de máxima importancia porque en el momento en el que estamos con la petición de acceso y conexión de la industria
Podemos perder la oportunidad país si esa tasa de retribución financiera no se alinea con la de la Unión Europea. Perderíamos una fuga de capitales, estaríamos poniendo ruedas a nuestro crecimiento económico. Pues esto es gravísimo. Vamos a ir ahora a tocar ese tema, pero antes uno de los asuntos, Patxi, que ha comentado Marta y que también me ha llamado mucho la atención es la parte de que no solamente estamos diciendo que no a nuevos proyectos, a nuevas empresas que vienen aquí a estrenarse, sino que también a los que ya están instalados. O sea, tenemos empresas, industrias que quieren conectarse todavía más a la red, nos están demandando más energía, pero les estamos diciendo que no. A los que ya tenemos confianza, también les estamos diciendo que no. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, de la introducción y lo que ha contado Marta, pues ya se ha dicho casi todo. Yo diría, vamos a ver, ¿qué ha pasado? Un poco para ver por qué hemos llegado aquí y quizás lo que vemos de que por qué igual no se soluciona o a ver si estamos actuando bien, ¿no? Bueno, ya lo dijo Draghi, no tenemos gas en Europa. Yo no estoy hablando de medio ambiente, estamos hablando de competitividad. Y traer el gas nos cuesta 22 euros. Liquidificarlo, transportarlo y gasificarlo. El precio del gas en España es 31 euros. 2/3 partes del precio es traerlo. Entonces, hemos hecho renovables y tenemos ya 2.000 horas al año de precios de electricidad, donde es más barato producir el vapor con electricidad que con gas. Y son muchas horas. Y por eso, ¿y cuánto es el vapor? El vapor es la mitad del consumo del calor industrial. La mitad. Es decir, que casi la mitad del consumo de calor industrial ya es electrificable a precios competitivos. Y por eso la industria se ha puesto a hacer solicitudes. Este es un sector que tenía unos 3 gigas de peticiones de conexiones al año, hasta el 21. En el 22 fueron 15. En el 23 fueron 30 y en el 24 67. Entonces, en un sector donde el incremento de peticiones de conexión es exponencial, pero las inversiones en redes están fijas desde el 2012, era obvio que ibas a llegar a la saturación de la infraestructura. No podía ser ninguna sorpresa. Parece que hubo sorpresa cuando salieron los mapas de capacidad. Los mapas no sé si los habéis visto, pero este es el mapa de España, parece el mapa del tiempo del telediario en un mes de agosto, pero realmente es la disposición que hay de red. ¿Ves las zonas industriales? Vizcaya, Guipúzcoa, Castellón, Tarragona, etcétera. Muchas, y la saturación es del 100%. No se puede hacer un proyecto. No se puede hacer un proyecto. Tenemos PERTEs, tenemos apoyos, queremos fomentar el cambio. Y no hay proyectos. Y la verdad es que es triste. Hemos oído antes a los consejeros de industria. ¿Qué percibimos? Quizás, pues que, claro, los consejeros de industria saben la problemática, porque el industrial quiere modernizar su fábrica y no le damos acceso. Son 9 de cada 10 las denegaciones que hacemos, 9 de cada 10 peticiones. Pues donde vas donde el consejero de industria y decirle, oye, yo tenía un proyecto aquí. ¿Estos proyectos qué son? Estos proyectos son empleo, son impuestos, son servicios, son asentamiento poblacional en todo el territorio. Es decir, entonces que por un problema de infraestructura, porque en una transformación industrial de este tamaño estemos fallando y el freno sea algo que sabemos hacer hace 100 años, como es la infraestructura eléctrica, algo que lo puede hacer igual Francia y ya lo está haciendo, que lo puede hacer igual Alemania y ya lo está haciendo, pues la verdad es que es triste. Decía recientemente, la semana pasada hubo un informe de Morgan Stanley que dijo España puede convertirse en un hub industrial, llamémosle una potencia industrial europea, posiblemente por primera vez en este procedimiento de reindustrialización, porque tiene los precios de energía más baratos de Europa, por lo menos en origen, quiero decir en el mercado, y el problema para eso es la falta de red eléctrica. Entonces, existe en estos momentos una gran diferencia entre lo que ven las empresas que están hablando todo el día con los clientes, lo que ven los consejeros de industria de las comunidades y lo que se ve en Alcalá 47, que es donde está la CNMC y que es quien está regulando cómo fomentar todas esas inversiones, donde desgraciadamente
pues no tienen esa percepción y lo que estamos perdiendo es muchísima inversión privada en España, muchísima. Y esto se habla mucho ahora del problema de la renta per cápita dentro de la economía española. La inversión privada es lo que ayuda al país a equiparar o a crecer su renta per cápita respecto a otros países. José María, ¿con qué os encontráis por parte de las renovables cuando llaman a la puerta de nuestro país y cómo crees que se podría solucionar? Que hay que empezar ya. O sea, si no empezamos ya, vamos muy tarde. Muy bien. Bueno, gracias Beatriz, gracias a Libertad Digital por invitarnos. Y bueno, un poco por enmarcar lo que me preguntas, ¿no? Estamos en un foro de energía, pero como suele ocurrir, transformamos la energía prácticamente en electricidad, cuando en el fondo en este país consumimos mucha más energía no eléctrica que eléctrica. Y esa es realmente la mala noticia, ¿no? La mala noticia es que del global de la energía que consumimos, pues 2/3 partes son combustibles fósiles, fundamentalmente. ¿Y cuál es la situación? Fíjate, la situación cuál es. Si hablamos de energía, dices, de energía, de toda la energía que consumimos, bien sea para transportarnos, para climatización o para calentar nuestros hogares o nuestras industrias, de toda esa energía únicamente el 25% es renovable. Es decir, tenemos la 1/4 parte del consumo de energía es renovable. Esto significa que el 75% no es renovable y es ahí donde realmente están los problemas. Cuando hablamos de electricidad, efectivamente sí que tenemos un 60%, perdón, me he equivocado del tiempo verbal, no es teníamos un 60% de energía renovable. A raíz del apagón estamos en tasas 10 puntos inferiores, en torno al 50% de la energía eléctrica es renovable. Esto es un drama el hecho de que el 75% de la energía que consumimos viene fundamentalmente de fuera. Y en particular en el sector eléctrico estamos desperdiciando mucha energía de origen renovable, pues fundamentalmente por dos temas, ¿no? Por el desequilibrio que tenemos en cuanto a la oferta y la demanda, es decir, hemos hecho muchas renovables, sin embargo la demanda no crece, y luego los efectos del apagón. Y entrando en esos problemas, fíjate, del consumo final de energía que nosotros tenemos en este país, el 52% proviene del petróleo y derivados, gasolinas, gasóleos, querosenos, etcétera, etcétera, 52%. Sigues analizando cómo consumimos energía, pues ahí es donde tienes la electricidad. La electricidad representa el 23,6% del consumo, incluso menos que el año anterior, que fue el 23,8%. Luego, a continuación, le sigue el gas natural con un 10,1% y un 8% de las renovables que no son, digamos, que no nos aportan electricidad, fundamentalmente biocombustibles, algo de biomasa en forma de pellets, astillas y demás, y muy poco biogás. Pero bueno, en cualquier caso, y luego por último tenemos todavía un poquito de consumo de carbón, que es un 0,5% en nuestra economía. Hablábamos de ese 25,3% que es renovable. ¿A dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a un 48%. Un 48% en 6 años, que es el objetivo que se ha puesto el Gobierno de España, alineado con los objetivos europeos para el año 2030. Como decía antes, ese 60% de electricidad que quien lo quisiera, que ocurrió pues el año pasado, a principios de sin embargo ahora estamos en poco más del 50%, solo tenemos que llevar al 81% en electricidad. En definitiva, aquí el objetivo es descarbonizar. Y el objetivo que nos hemos puesto en España es un objetivo muy ambicioso. Y objetivos ambiciosos requieren de políticas ambiciosas. Tenemos los objetivos, pero echamos en falta las políticas. Porque hasta ahora las políticas nos las hemos centrado fundamentalmente en el sector eléctrico, en parte equivocadas porque hemos fomentado mucho la oferta y nos hemos olvidado de la demanda, en nuestra opinión, y luego faltan políticas energéticas en materia de combustibles fósiles, que le seguimos comprando petróleo y fundamentalmente gas a Putin, en este caso a Estados Unidos y otros países que no son, digamos, los más estables desde el punto de vista geopolítico. Seguimos con esos problemas. Y ahí es donde yo te diría, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente, tenemos que electrificar. Pero tenemos que electrificar no por consumir más electricidad porque sí, sino por robar ese consumo fósil a esos otros sectores. Y luego, por otro lado, también hago mención a lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Hablaban esta mañana los consejeros y el director general. A ver, yo los escucho y fíjate, presumen, y es bueno, está bien y es
de agradecer. Oye, pues yo he puesto no sé cuántos megavatios, pues yo he puesto otros cuantos 1000 megavatios y yo otros no sé cuántos megavatios. No sirven de nada los megavatios si no generan electricidad. ¿Y por qué no genera electricidad? Porque la demanda no llega. Ya han comentado tanto Marta como Pachi por qué no llega la demanda, pero en cualquier caso, y por responderte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Políticas ambiciosas en relación a esos objetivos ambiciosos. ¿Qué necesitamos? Fundamentalmente, pues, y seguimos diciéndolo durante años, en materia fiscal un equilibrio. No puede ser que los combustibles fósiles lleven una carga fiscal bajísima y, sin embargo, la electricidad está penalizada enormemente respecto a esto. Tenemos una oportunidad como país, como decían Marta y Pachi. Los recursos renovables que tenemos en este país es que no los tiene ningún país de Europa y los tienen muy pocos países del mundo. El sol, el viento, el agua, que luego lo diré, que también es otra política del agua de este país, que es, vamos, no quiero dar el adjetivo, pero al menos una política del agua nada ambiciosa y nos equivocamos y mucho. Y es ahí donde con estos mimbres renovables que tenemos, agua, sol, viento, biomasa, etcétera, etcétera, somos capaces de vender energía eléctrica barata pues a esos centros de datos que ya deberían estar de forma masiva, a toda la industria que quiere descarbonizar y venir a España. Y luego, sobre todo, también, en esa parte del sector que no es electricidad, utilizando electricidad somos capaces de producir combustibles renovables. Véase el hidrógeno, véase el SAF, véase los ecocombustibles, ahí hay un mundo por hacer. Y como siempre nos hemos olvidado, en este caso, en nuestra opinión, nos hemos equivocado erróneamente hasta el momento en enfocarnos única y exclusivamente en el hidrógeno, porque le estamos dando voy a decir un chorro, pero bueno, un volumen de ayudas significativas, que nosotros vemos el hidrógeno como combustible, evidentemente. Que a 2030 no lo vemos como combustible protagonista, sin duda. En fin, hay muchas cosas por hacer, pero fundamentalmente políticas ambiciosas, que es lo que echamos en falta. Y ahora mismo, bueno, pues el Gobierno ha dejado a competencia esa batalla con vosotros, que es la retribución de las redes. Competencia ha dado ese 6,58%. A la industria y a las compañías les parece insuficiente. No sé qué papel juega aquí el Gobierno, cómo lo estáis viendo. Y luego también qué consecuencias tendría si al final no se aumenta ese 7,5% que vosotros estáis pidiendo de retribución. No sé si la consecuencia también es que se van a ir industrias, porque ya, claro, es desmoralizante. Bueno, Esa es para ti. Efectivamente, por parte de la tasa de retribución financiera, efectivamente, en estos momentos la CNMC la ha establecido en un 6,58, que claramente, si miramos el mapa europeo de cuáles son las tasas de retribución o cómo están valorando otros países la captación de financiación para abordar las inversiones en redes, pues obviamente si miras el mapa prácticamente todas están en una media de un 7,5%. Es decir, España presenta una tasa de retribución financiera muy inferior al de la Unión Europea. ¿Qué consecuencias tiene esto? La primera consecuencia es que no cumple las orientaciones de política energética. Hablabas del Gobierno, ¿qué opinión tiene? El Gobierno, cuando las publicó, fue tremendamente claro. Se debe primar aquella tasa de retribución que fomente las inversiones en electrificación versus a las de combustibles fósiles. Por lo tanto, obviamente, esta tasa no está justificada, no es suficiente para retribuir y captar la financiación suficiente. La segunda es que el capital es finito y obviamente se va a ubicar allí, en aquel país o en aquel territorio donde más, obviamente, rentabilidad le paguen, así son los inversores. Obviamente, cuando todas las tasas de retribución de Europa es más alta que la de España, pues obviamente el capital mayormente se ubicará en otros países, que también, por cierto, el incremento de competencia por atraer ese capital, no podemos olvidar que nuestros países europeos de nuestro entorno están multiplicando por 3, cuando no por 4, también las necesidades de red. Yo creo que esto es un elemento de común denominador a nivel europeo, y en esta competencia por atraer capital es fundamental alcanzar una tasa de retribución coherente. Y por último, obviamente, pues ¿qué consecuencias tiene? Pues no poder responder al ritmo inversor que ya han puesto de manifiesto José María, Pachi y obviamente desde ALEC venimos defendiendo. Si tenemos que invertir en una media de 3.500 millones de euros al año,
con una tasa de retribución financiera muy por debajo y un coste capital que no cubre las necesidades, obviamente, ni de la deuda ni de los fondos propios, pues obviamente esto es un ralentizar la velocidad con la que se podía ejecutar. No obstante, no entendemos el por qué, porque además llegar a este 7,5 de verdad no es por dar una clase muy técnica del WACC, porque no estamos en un algo, pero es relevante porque las deficiencias que establece la tasa de retribución financiera fijada por la CNMC deberían ser solventadas, porque primero, esta tasa de retribución financiera no recoge un parámetro muy raro que se llama beta, pero que para todos los entendidos viene a recoger o viene a reconocer o viene a retribuir el riesgo al que se enfrenta la actividad y no es controlable. Nos acaban de cambiar un modelo retributivo que hemos pasado a un modelo muchísimo más riesgoso y además porque incluso esa beta es mayor para otros sectores como el gas natural y además porque la manera de cálculo de ese parámetro difiere mucho en distribución con respecto a otros sectores económicos como telecomunicaciones, aeroportuario, postal, que también ofrecen betas más altas. Entonces no tiene mucho sentido que una retribución ante un riesgo a una actividad donde tiene que fomentar que es atrayente de inversión y crecimiento económico, pues no esté recogida. Y la otra variable que también debería de tocarse y reconocerse es la prima de riesgo de mercado, que para el método de cálculo que están utilizando es tremendamente discriminatorio con lo que se hace en otros países, otros organismos reguladores, pero también con otros sectores económicos también. Estos parámetros que son independientes de la actividad como tal de energía, es decir, son parámetros meramente económicos que deberían de responder a una metodología homogénea y obviamente homogénea no solamente en España sino también con el resto de organismos europeos. Y con esto podríamos alcanzar una tasa de retribución del 7,5 y con esto podríamos obviamente emprender la aceleración de las inversiones que nos están obviamente reclamando la industria. Además de este escollo, que es uno de los fundamentales, en los últimos meses también nos encontramos con otros problemas que me gustaría que comentaseis por parte de otros problemas regulatorios a los que os enfrentáis y luego también la fiscalidad, de qué forma los impuestos en este país lastran vuestros modelos de negocio, incluso también confunden al consumidor. Cuando ve la factura de la luz, es que pago mucho por la luz, hay una parte ahí escondida de actuación del Estado que pues un cliente que no esté muy informado en cómo funciona la factura pues puede echarle la culpa, es que es muy caro Iberdrola, pues no, es que el 50% son impuestos. Entonces, bueno, pues Pachi, por alusiones. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, voy a empezar por los impuestos y voy a acabar por las redes. Lo que hay es una política, vamos a ver, yo creo que la electricidad no hay que ayudarle, lo que hay que hacer es dejar de penalizarle. Es decir, ya es competitiva en precio para producir calor y ya por eso estamos teniendo tantas peticiones. Fijaros, cuando la electricidad tiene ahora mismo unos impuestos de 62 euros megavatio hora, es como el 40% de la factura. Es decir, después del tabaco y el alcohol, va la electricidad en la fiscalidad española. El tabaco y el alcohol me imagino que para intentar reducir su consumo, pero la electricidad es simplemente por decisiones del pasado que no han sido corregidas a futuro. Yo creo que cuando, y esto lo digo en broma, ¿no?, pero cuando Trump estaba mirando posiblemente el equipo económico y viendo dónde ponía aranceles, y miró España el caso eléctrico y dijo, joder, pues si estos tíos tienen contraaranceles. Es decir, se ponen a la energía generada en su país unos aranceles que no tienen la energía importada. En estos momentos se paga la electricidad, por ejemplo, para calentar una casa, pues paga entre 4 y 6 veces más que el gas de impuestos. Simplemente el impuesto eléctrico es 4 veces mayor que el impuesto especial del gas. Simplemente por poner uno, el 7%, que cuando se elimina el 7%, que es sobre todo la producción, cambia el flujo de energía con Francia. Es decir, un solo impuesto. Pues así se van sumando y yo creo que eso lo primero que habría que hacer es por lo menos dejar de penalizar. Y aún así, pues creo que se está viviendo. ¿Cuánto cuestan las redes? Fijaros, 62 euros megavatio hora los impuestos. Las redes cuestan 19 euros megavatio hora. ¿Cuánto cuestan en Francia? 30. En Alemania,
40 euros megavatio hora. Es decir, las redes en España tienen entre 2 y 3 veces menos coste que con los países que competimos. Y hemos oído, ¿y por qué pasa lo de la tasa que comentaba Marta? Por la filosofía, porque no se está viendo lo que está pasando en el mercado en la Comisión. ¿Y cómo lo sé eso? Porque no es que creo que el modelo sea equivocado, creo que es que el modelo pretende conseguir cosas distintas a los que los demás vemos. Esta mañana se ha hablado de desarrollo económico por los consejeros, de electrificación, de conexión. Bueno, te coges la circular donde está proponiendo la Comisión las nuevas reglas para las inversiones en redes de distribución del 2026 al 2031. ¿Cuántas veces sale la palabra electrificación? 0. Desarrollo, 4. Conectar, 1. ¿Cuántas veces sale la palabra reducción? 66. Límite, 95. Ajuste, 103. Y máximo, 44. Si no se coincide en la filosofía de lo que se pretende, lógicamente no podemos coincidir en las reglas que se proponen. Y eso nos ha llevado a una tasa más baja que los aeropuertos, como comentaba Marta. Nos lleva a un recorte de gastos del 25%, más la inflación, que no la reconocen. Es decir, un recorte de gastos del 37%. Vosotros imaginaros que mañana sale cualquier consejero o ministro a hablar de un recorte de gastos, de una infraestructura básica, de un servicio universal del 37%, como puede ser la educación, la sanidad o cualquier otro servicio de carácter universal. Pues un 37%. Fijaros la contradicción. Europa quiere fomentar las cadenas de valor que nos den independencia desde el punto de vista de la importación. Hemos sacado subastas y ayudas para baterías desde el IDAE y uno de los puntajes importantes sea la cadena de valor local. Lo mismo pasa en las renovables. Bueno, en las redes es un 37% de recorte y les da igual de dónde traigas. Y una cosa por primera vez que ha aparecido y que no conocemos país alguno que tenga este parámetro, un coste de conexión del kilovatio a la hora de reconocer las inversiones. 257 euros por kilovatio es lo que la Comisión va a pagar por conectar esas viviendas y esas industrias. ¿Y qué pasa si conectar a una vivienda cuesta 300? Es un servicio universal. Nunca había habido un máximo de conexión. Se mete el concepto de cliente rentable para el sistema y no del desarrollo, no del empleo que genera, no de los impuestos que va a pagar, no de la creación de valor al PIB que va a producir esa fábrica, sino de lo que le cuesta la infraestructura de red para conectar. Es un poco llevar un sistema como el español, con los precios que tenemos y con la calidad que tenemos, al AliExpress de la distribución. Es decir, ¿por qué un distribuidor qué tendrá que hacer? Creo yo, La labor nuestra es servir. La labor nuestra es acompañar el crecimiento de los demás. Y que si una fábrica quiere crecer en su producción, yo le dé la infraestructura necesaria para que pueda hacerlo. No tenemos otra función. Entonces, si me limitan a 257 euros la conexión, yo tendré que decidir, o habrá que decidir, si mantener la calidad y conectar a menos gente, o si buscar cómo se abaratan los costes de red para conectar al máximo número posible y maximizar esa función. Y eso no pasa por la cadena de valor europea. Entonces, en el fondo, lo que están pensando son dos líneas que lo que están llevando es a una pérdida de oportunidad brutal. Nosotros miramos una vez el activo neto que había en el Banco de España, industrial en España, sí, y lo relacionamos con la potencia conectada a la red. Es decir, si nosotros estamos perdiendo 12, 15 gigas, 20 gigas al año, podemos estar hablando de que estamos diciendo que no entre 70 y 130.000 millones de inversión privada. En España creo que la inversión privada ronda los 300. Es decir, que igual estás limitando un 30% de la inversión privada. Vosotros fijaros lo que es eso a nivel económico. Por una falta de infraestructura que es más propia, como digo, de un país en desarrollo
que de un país desarrollado. Mira, 73 asociaciones empresariales de todo el país le han pedido a la CNMC que cambie sus propuestas. Y que si el Ministerio incluye con ese plan que tiene de incrementar las inversiones un 62, su conexión, porque el Ministerio lo que dice es, si metes un 75% de solicitudes de un polo, yo te dejo hacer una línea a ese polo. Y está bien. Pero luego la Comisión dice, sí, pero bajando los costes un 37 y si no te gastas más de 257, está alterando la competencia de planificación del propio Estado. Pues cuando son 77 asociaciones, estos no lo hacen para defender a una empresa distribuidora. Son cámaras, confederaciones empresariales, el metal, la agricultura, la alimentación. Es decir, preocupados, y se la mandaron el otro día al comisario de Energía de la Unión Europea, preocupadas porque lo que se está limitando es su crecimiento industrial. Y se requiere una reflexión de la CNMC o sentarse empresarios, comunidades autónomas, no sé, empresas y CNMC y Ministerio y tomar una decisión porque esto se está calentando. Lógicamente las industrias no quieren ya oír más noes y les está generando problemas en su competitividad al no poderse modernizar y realmente es triste lo que está pasando, ¿no? José María, ¿vosotros cómo veis esta problemática? Pues a ver, ¿qué pensamos desde el punto de vista renovable? Fíjate, nos hemos gastado un montón de dinero en hacer renovables en este país, ¿eh? Y nos hemos gastado, no digo la cifra porque suena fatal, pero bueno, lo que nos han devuelto ya compensa lo que nos hemos gastado, pero son muchos miles de millones de euros en desarrollar renovables que hemos gastado. Renovables que nos pueden devolver eso y que nos van a devolver eso y que son, vamos, evidentemente son competitivas desde hace tiempo. Ahí, ¿qué diría yo? El hecho de que el hecho de la limitación de redes sea un problema para este país en cuanto a poder ofrecer esos recursos renovables pues a la industria, a sus ciudadanos, sería un crimen, creo que ha utilizado la palabra antes alguien, ¿no? Sería un crimen que por un desarrollo de redes no podamos poner en marcha ese proceso de ofrecer energía barata, asequible y demás. Fíjate, cuando comentábamos antes de energía, te decía que por desgracia estamos dando pasos atrás en lo que es la electrificación y en lo que es, en definitiva, la descarbonización. Estamos consumiendo, según nuestros datos, probablemente cerraremos este 2025 consumiendo 255 teravatios, 253 teravatios hora. En el año 2005, es decir, hace 20 años, consumimos 255. Es decir, consumimos más electricidad en 2005 que en 2025. Habiendo pasado 20 años, ¿qué ocurre? Por medio tenemos el autoconsumo, que evidentemente hay industrias que se están autoabasteciendo de otra manera, pero lo que no puede ser que un producto como la electricidad vaya tan penalizado. Y ahí te diría, ¿qué está ocurriendo ahí? Pues que estamos perdiendo un montón de energía. Hoy en día ya estamos perdiendo muchísima energía renovable por la falta de desarrollo de redes, pero también derivado de la falta de desarrollo de demanda, el habernos enfocado en instalar potencia y el habernos olvidado en atraer esa industria. La única buena noticia que tenemos, ¿cuál es? Y es pequeña, que en 2024 sí que es verdad que la demanda de electricidad se incrementó, no llegó en torno a un 3%, pero por contra la demanda de petróleo y de gas se incrementó un 5%. Es decir, que el porcentaje de electricidad en nuestro mix energético ha ido hacia atrás. Y esos son los desequilibrios a los que nosotros aludimos y hay que corregir. No puede ser que haya un desequilibrio tan salvaje entre la oferta y la demanda. En particular, como te decía, por ejemplo, si analizamos lo que ha ocurrido del 2008 al 2025, del 2008 al 2025, la demanda anual de electricidad se ha reducido un 10%. Es decir, consumimos un 10% menos de energía que en el año de energía eléctrica que en el año 2008. Hacemos ese mismo análisis con la potencia máxima que ha demandado el sistema, es decir, aquel momento del año en el que todos nos ponemos de acuerdo, ¿verdad?, para poner la lavadora, para poner el lavavajillas o para planchar, y vemos que esa potencia, que está en torno a los 40 y algo mil megavatios, se ha reducido un 7,4%. Y sin embargo, y esto correría en contra nuestra, hemos incrementado la potencia renovable un 167%. Es decir, hemos puesto en marcha mucha más energía solar,
mucha más energía eólica o algo menos de energía eólica y, sin embargo, nos hemos olvidado de la demanda. Y eso es un desastre. ¿Qué nos está ocurriendo ahora? Tenemos 140.000 megavatios instalados en este país de centrales que nos dan electricidad, bien sean las nucleares, que son unos poquitos, aunque generan cierta cantidad de electricidad, bien sean los ciclos combinados, bien sean renovables con algo más de 90.000 megavatios, y la demanda está en 40.000. Es que es casi 4 veces más. ¿Y qué nos está ocurriendo? Que nos vamos al mercado eléctrico y vemos lo que todos sabemos que pasa, o los fines de semana o casi a diario, que tenemos precios cero y negativos. A mí me gustaría saber quién de nosotros somos capaces de ir a la gasolinera de cualquier marca, bien sea española o extranjera, a conseguir energía a precio cero. ¿Verdad que nadie lo ofrece? No, porque un precio cero es empleo cero, inversión cero y rentabilidad cero. Y ese problema es a dónde vamos. O cambiamos esto y somos capaces de atraer esa industria, o no vamos a hacer. Esa industria, como comentaba, bien sea postcentro de datos, bien sea industria electrointensiva, todos los combustibles. Y por último, déjame acabar en el sentido de también del fuerte desequilibrio que estamos viviendo en el propio sector renovable. En el sector renovable actualmente tenemos instalados pues, unos 38.000 megavatios solares. Recordar que la demanda máxima de este país, por ejemplo, hace un ratito lo acabo de mirar, son 30.000. A poco hubiera sol ya seríamos capaces. 38.000 solares sin tener en cuenta el autoconsumo, que vamos para 10.000 más. Ya tendríamos casi 50.000 megavatios solares instalados en nuestro sistema. 33.000 eólicos. Pues bueno, más o menos cerca, pero es que la siguiente renovable tenemos el agua con 17.000. Y el problema es que eso va a la baja, porque encima en este país no tenemos una política nacional del agua. Necesitaríamos una política de Estado en relación al agua. No solo que no cierre instalaciones que se está haciendo, sino potenciarlas. Ahora hablamos del almacenamiento como la solución a todos nuestros males. No es cierto. El almacenamiento es una solución para trasladar energía del mediodía o cuando haya en un momento dado mucha agua fluyente, que aquella no sea capaz, o mucho viento, y llevarlo, pues a lo mejor a la noche, el sol. Pero el almacenamiento no genera demanda. Vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Y por eso te decía, eólica, solar más o menos al mismo nivel, el agua ya muy de lejos con 17.000, pero la próxima renovable tiene 2.000 megavatios. Nos hemos olvidado de la solar termoeléctrica, de la biomasa, de las centrales de biogás, o sea, es decir, hay vida más allá de la solar, fundamentalmente hidráulica, que hemos hecho. Viendo lo que llevamos de año, fíjate, vamos a cerrar el año sobrándonos potencia y energía por un tubo, vamos a cerrar el año pues con años récord de instalación solar. Y el problema es que esa instalación solar no le hemos puesto almacenamiento. Desde APA ya llevamos años diciendo no podemos meter más centrales solares sin almacenamiento. Y ese es el problema. En definitiva, mira, en el año 2024, en este país se perdió el 8% de la energía renovable que seríamos capaces de producir. Más o menos. No llega al 6,5% por restricciones de redes, porque la red no está preparada a capturar eso, bien fruto de la demanda y demás, y en torno al 2% por restricciones que pone el operador del sistema. ¿Vale? ¿Qué estamos en el año 2025 a estas alturas? Algo más del 8%, el 2024. Ahora estamos cercanos al 18%. El 18% de la energía renovable que seríamos capaces de producir la estamos tirando a la basura. Y aquí se junta la falta de demanda por esas restricciones de red, se junta las restricciones del operador del sistema porque en determinados no cabe, y luego se junta pues esos vertidos derivados de la operación reforzada del sistema. Llevamos desde el mes de abril, después del apagón, en el cual estamos viendo día sí día también que se programan centrales fundamentalmente de ciclos combinados de gas, que en nuestra opinión no sobra en mucho momento, por aquello de ir con el cinturón de tirantes que decía antes Ignacio. El cinturón de tirantes, con que tengas un buen cinturón, como me pasa a mí, no te hacen falta los tirantes, o al menos solo uno, no los dos. En fin, estamos derrochando muchísima energía, y mientras nuestros amigos franceses y portugueses pueden vender esa energía a precios mucho más competitivos que nosotros, porque no somos capaces de ello. Y acabo por lo que decía Pachi hace un momento, lo de la fiscalidad es un crimen, otro crimen más que tenemos dentro de nuestro sector eléctrico. 1 kilovatio hora renovable, bien sea eólico, solar o del agua, en España es un 7% más caro
que el francés y el portugués, ya de base. Que le digan a quien vende en AliExpress o en Amazon que compremos los peluches para esta Navidad, bueno, yo tengo niños pequeños todavía, que compremos los peluches a los franceses porque los peluches en España son un 7% más caros, y que luego diga que generemos empleo y riqueza en nuestro país. Pues para generar empleo y riqueza en este país no solo hace falta vender energía barata, que ya lo hacemos como renovables, hace falta más cosas. Y ahí voy pues a la fiscalidad, pues a temas de empleos, etcétera, etcétera. Hay que facilitarle la vida a los industriales, bien sea los centros de datos, bien sea las industrias electrointensivas o bien sea el hidrógeno, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé si me da tiempo, tengo un par de cosas más. Pues ya nos reclaman, ha sido interesantísimo, os lo agradezco, tenemos que dejar la charla aquí. Bueno, tengo un montón de cosas que preguntaros y seguramente que Déjame un comentario sobre qué es la siguiente vez. Por supuesto, sí, sí. Hablamos de electricidad como siempre. España, lo he dicho antes, ¿no? Somos el país de Europa con mejores recursos renovables y por no decir del mundo. He hablado de viento, de agua, de sol, pero hablemos de la biomasa. España, aparte de la biomasa para generación eléctrica, que ya la hacemos muy poquito, que da hasta vergüenza porque una central de biomasa, y miro Ignacio, es lo mismo que una central nuclear. Una tiene sus pecadillos, otra tiene, pero el ciclo eléctrico como central eléctrica es igual, generamos vapor y lo ponemos y tenemos esas cosas de inercia y firmeza y demás. Pero bueno, aparte de eso podemos generar energía eléctrica a partir de la biomasa. Pero el problema es que España, la ventaja es que España es la huerta de Europa y es la granja de Europa. Y tenemos miles de millones de residuos agroganaderos e industriales que podríamos valorizar y no lo estamos haciendo. Mientras tanto, estamos pensando en meterle millones de euros al hidrógeno, cuando podríamos utilizar el biogás y biometano para obtener gas para competir con el gas de Putin o el gas que nos está vendiendo mayoritariamente Trump. Eso no es una política de país. Una política de país es aprovechar lo nuestro, valorizarlo y ganarle dinero y venderlo barato. Y si es verde, mejor. Pues hay que tomar nota. Patxi y Marta, por supuesto, vuestro comentario final. También tenéis oportunidad de la guinda del pastel, alguna cosa que queráis aportar antes de cerrar. Pues por parte del sector necesitamos una regulación muchísimo más ágil de la que hemos tenido y la que necesitamos. Y necesitamos una reflexión sobre una retribución coherente con el cambio de paradigma en el que nos encontramos. Yo, por terminar, algo positivo, ¿no? Yo creo que España es un buen país. Yo creo que esto lo tenemos que arreglar, porque esto es un sinsentido. No se puede, con lo que cuesta atraer empresas, atraer inversiones, proyectos, el ponerles trabas. Yo creo que esto lo tenemos que arreglar. Y una idea simplemente que comentabas, José María. Nos estamos gastando en la operación reforzada 1.200 millones. El problema de las redes es menos que la mitad de eso. Es decir, cortamos y recortamos en lo estratégico y nos olvidamos y tapamos los sobrecostes del día a día, aunque no generen valor a futuro, sino pérdida de competitividad. De la operación forzada no se sabe ni qué es, ni cuáles son sus reglas, ni una estimación oficial de costes, ni absolutamente nada. Eso se tapona, porque son decisiones a corto que pueden verse mal políticamente. Y las redes, que es estratégico, etcétera, pues ojalá diesen el dinero, parte del dinero, la mitad del dinero de la operación reforzada de las redes y se estarían conectando como locos con eso y con las tramitaciones, por supuesto. Pues muchísimas gracias. Todo un placer.